Hola muchachos, muy buenas tardes tengan el día de hoy todos ustedes. Les tengo varios anuncios, así como súper rápido. El punto número A es que oficialmente hoy se abre su unidad 4 de 5, lo cual quiere decir evidentemente que ya pasamos la mitad de este bloque, que ya vamos a terminar el semestre. Con ustedes pasó una especie como de error de sistema, realmente se abrió el jueves pasado, pero pues no me preocupé mucho porque yo ya les tenía todo preparado a ustedes, ¿no? Entonces, desde el jueves pasado ustedes podían acceder a su unidad 4, pero bueno, oficialmente, de verdad, el calendario dice que se tenía que abrir hoy. Eso evidentemente les deja como relativamente poco tiempo, entre comillas, porque tienen hasta el miércoles 8 para concluir la unidad 4. A partir del jueves 9 se abre la unidad 5 y de ahí para el real hasta el final se supone que debe estar abierta sin el menor problema. Pero ojo, el lunes 13 de diciembre tiene que abrirse la actividad integradora, es decir, su trabajo final. Y para el miércoles 15 se va a abrir su examen final y obviamente el periodo de recuperación que trata de pues recabar la mayor parte de los trabajos que les faltaron. Este semestre termina el 20 de diciembre. A mí me cierran el sistema más o menos por esa fecha, más o menos a medianoche, ya saben cómo funciona esto. Que bien que mal, pues recuerden que los tiempos son en todo caso pues necesarios, ¿no? Ya lo verán en marketing, gestión de campañas de mercadotecnia, que los tiempos tienen que ser respetados al 100%. Bueno, el día de hoy guardé esta clase para tocar un poco de teoría de sistemas. ¿Por qué? Porque si bien no viene en su actividad, en algún momento va a venir en su examen. Entonces me la pasé un poquito de largo la semana pasada, pero esta ocasión no se van a salvar. ¿Por qué? Porque la próxima semana pues vemos unidad 4 y así unidad 5 hasta el final, ¿no? En fin, Nicholas Luhmann te dice que todas las sociedades están compuestas por sistemas, o mejor dicho, subsistemas. La sociedad es un sistema. Y dentro de este sistema, cada subsistema se comunica entre sí. Es decir, la sociedad es un sistema de sistemas y todos los individuos que están dentro de ella, pues en realidad no son preponderantes, es decir, todos son iguales. ¿Por qué? Porque el elemento básico de que para que funcione este sistema es la comunicación. Esta comunicación permite la existencia y la renovación de los grupos sociales todo el tiempo. La propuesta de Niklas Luhmann recoge varias propuestas diferentes, es decir, es una mezcolanza bastante interesante de las teorías de Talcott Parsons, que es un sujeto cuyo enfoque es superestructural funcionalista y te dice que toda acción de un sujeto se ve normada o se ve influenciada por una serie de reglas dentro de su entorno y que finalmente pues tiene, valga la redundancia, una finalidad para poder actuar, ¿no? Y una situación para poder actuar. También maneja información de Maturana, que te dice, o que hace la comparación que el sistema tiene que ver con los organismos vivos, más o menos lo que pudimos haber visto en el lado positivista estructuralista también, y que eh, para que este sistema se redistribuya o llegue a cambiar, necesita ser autopoético, es decir, que se autorregule y que autoproduzca sus propios cambios, su propia información. Y también se basa en la cibernética de Norbert Wiener. Aquí sí, mis estimados muchachos, aquí sí va a entrar este asunto de la computación, en la que siempre hay entradas y salidas, inputs y outputs. Siempre va a haber una entrada, siempre va a haber una salida para los múltiples procesos dentro de una computadora. ¿Qué es esto? Bueno, el teclado, por ejemplo, es un método de entrada, método de input. Ustedes van a escribir con el teclado y la computadora les va a dar, por ejemplo, a través del monitor,
una salida. Ustedes escriben en el teclado, el monitor les va a mostrar lo que están escribiendo, es decir, les está regresando la información que ustedes están ingresando por medio de las teclas, por medio del tipeo, como dicen, ¿no? Del teclado. En fin, Luhmann mezcla todas estas ideas de Parsons, Maturana y Binder y les dice que el sujeto social es un sistema y dentro de este sistema es capaz de seleccionar información, evidentemente tomar decisiones, a diferencia de la corriente de pensamiento positivista, y actuar conforme ciertos estímulos o actuar en consecuencia a alguna entrada, digámoslo de esta forma. No es universal, no es preponderante. La comunicación siempre se va a realizar porque sí, no tiene una intencionalidad como lo plantearía precisamente Parsons en su teoría de la acción. Distingue también que la sociedad está en un proceso de adaptación constante. Tomando un poco las ideas del organismo biológico, en algún momento el sistema va a tener que cambiar y modificarse de acuerdo a los estímulos que también tenga de otros sistemas. Vaya, si vemos a la sociedad como un gran sistema, podríamos decir que el cambio climático es una especie de estímulo fuera del sistema. ¿Y qué hacemos? Bueno, oficialmente deberíamos dejar de emitir dióxido de carbono por medio de las empresas grandes, de las fábricas gigantes, deberíamos ser un poquito más verdes, deberíamos decir que dejen de producir plásticos las grandes empresas o que utilicen materiales que sean reciclables y o biodegradables, en fin, ¿no? No echarle la culpa al usuario directamente, al último usuario, etcétera. Pero, ojo, no quiere decir que el cambio sea una mejora constante. También es fácil de ejemplificar. Lamentablemente, aunque tenemos el estímulo del cambio climático, ¿qué hemos hecho para cambiar? Absolutamente nada. Si bien muchos están subiendo este tren del eco-friendly y que uso cepillo de dientes de bambú y quién sabe qué tanto, este, realmente son las grandes empresas las que contaminan ríos, mares, lagos, lagunas, selvas, deforestan manglares, deforestan selvas, deforestan bosques, explotan niños, eliminan hábitats. Entonces, hay una adaptación constante. Nosotros como usuario final de parte del sistema, nos estamos adaptando a los cambios de la condición climática. Estamos intentando no exponernos tanto al sol porque nos vamos a morir de cáncer. Estamos intentando, no sé, ahorrar el agua bañándonos en 3 minutos en lugar de 5, lo que dura una canción, dirían por ahí. Pero no está mejorando este asunto. Hay convenciones en Inglaterra, en Noruega, en donde quiera, ves a las morritas como esta Greta Thunberg protestando, diciendo que le estamos dejando un mundo hecho puré, y yo qué sé, pero realmente, ¿cuáles son las acciones sociales que están intentando mejorar? Yo no las veo. Estamos cambiando, sí, pero todo va para peor. Comemos murciélagos, desatamos una pandemia que nos lleva a confinamiento 2 años. Ojo, lo de los murciélagos no está confirmado y realmente el paciente cero ya la encontraron. Es una mujer en el mercado que posiblemente pudo haberse contagiado de otra forma, no comiendo murciélagos. Pero sí era un mercado donde se vendían animales exóticos, eso sí, eso sí. En fin, todas estas acciones, a fin de cuentas, sean buenas o malas, dependiendo del cristal con que se mire, todas son acciones comunicativas. Todas y cada una. Y van a decir, ay, bueno, pues que las empresas contaminen ríos y lagos y mares no me dice nada. Por supuesto que sí. A mí me dice que les vale 3 hectáreas de pepino lo que pase con esto. Siempre y cuando obtengan un beneficio capital, les vale lo que pase con la naturaleza. Gente como Donald Trump, que niega lo del cambio climático, es un gran ejemplo en este aspecto, ¿no? Ese vato pues gana millones por explotar banda. Comunica, claro que comunica, todas las acciones sociales comunican, todas. Claro, si ustedes dicen, bueno, pues es que fulanita se tropezó con una piedra y luego regresó y se tropezó con la misma piedra, vas a decir, bueno, pues es que pues eso sí no comunica, ¿no? Pero ¿qué tal
si la niña tiene problemas de atención, vaya, vamos a super rebuscarle a la bronca de la piedra. Y quiere llamar la atención del vato que le gusta y se tropezó por primera vez porque el vato iba pasando y se tropezó la segunda vez porque el vato venía regresando. Entonces ella se cayó para que el vato la rescatara, la atrapara en la caída y ella no se lastimara y de repente tuvieron un encuentro amoroso tipo las novelas de Corea que ve. Eso sí comunica, es una acción social. Todo depende de la intención y del que es algo que se mire, insisto. En fin, fuera de mis ejemplos súper burdos y súper chafas, Nicolás Luhmann te dice que la adaptación continua se le denomina autopoiesis y precisamente es lo que permite que esta sociedad, este sistema continúe existiendo. Se autorreferencia, se autorregula, se automide. ¿Qué es esto? Pone sus propias reglas. Y es por medio de estas propias reglas que impiden que no te mates. Por ejemplo, dicen por ahí que si intentas suicidarte y fallas, puedes pasar a dos lugares, o al psiquiátrico o a la cárcel. Es como el colmo. De por qué intentas salirte de esta vida, nos vamos a ir todos juntos y se nos va a cargar el... Ajá. Pero las reglas dicen que para preservar tu existencia tú no tienes el derecho a automatarte, autosuicidarte, diría un alumno de universidad, es el que quiero mucho. Las reglas dicen, el sistema que te regula dice que tú no te puedes agarrar a golpes con cualquier persona en el metro porque pueden pasar varias cosas. O lo avientas a las vías, o te avientan a las vías, o molestas a los otros usuarios, o los ocasionarías un caos y se meten los demás usuarios, etcétera. Es para una convivencia y para no matarse entre, bueno, para no matarnos entre nosotros, me incluyo porque yo uso el metro todo el tiempo. Eso permite que sigamos en preservación. Que tú no debes usar la regadera más de 5 minutos porque te vas a acabar el agua, también hasta cierto punto es regulación. Que te dicen, oye, pues es que tú no puedes subirte acá, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer, o tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro, ¿no? Eso es la autopoiesis. También, evidentemente, este acoplamiento estructural de normas, reglas dentro del sistema, traduce toda la información de los subsistemas, es decir, puedes lograr hacer una predicción de cómo se comporta el sistema completo observando los subsistemas. Más o menos así va el asunto. Eh, Este asunto de la autopoiesis es bien interesante y es bastante sencillo. Pese a que Maturana te dice que la autopoiesis no es parte de los sistemas sociales, a Luhmann le valió 3 hectáreas de pepino y dijo, no, pues es que sí, ellos se modifican con sus propios recursos. Si ellos tienen recursos naturales, tienen recursos económicos, y tienen esto, esto, esto y esto y esto, la sociedad va a presentar un tal o cual comportamiento. Esto, mis estimados educandos, está basado o es parte del inicio de una cosa bien chula de preciosa que se llama hermenéutica. La hermenéutica se dedica a la observación del que emite información, del que la recibe, del mensaje, del contexto y de absolutamente todos los elementos implicados en la comunicación. Vaya, en este caso, en la teoría del sistemas, la sociedad tiene una red multifactorial de elementos para funcionar. He mencionado unos cuantos: económico, político, social, ecológico, de salubridad. Tienen por ahí también comportamiento social, familiar, estructural, en fin, podría mencionar muchos, pero son demasiados. Entonces, y solo entonces, eh, es que estos sistemas o es que estos factores pueden convertirse en elementos para poder medir a la sociedad. Y esta sociedad sí, solo sí puede tener estos elementos con la comunicación. Si no hay comunicación, estos elementos no se pueden dar. No puede haber autopoiesis, no puede haber autorregulación, no puede haber nada. No puede haber ningún subsistema funcional. Mm,
Digamos que a grosso modo, por ahí, la maestra Guadalupe, que fue la que se reventó esta teoría de sistemas, les hizo un bonito cuadro, bueno, cuadro con círculos, porque sí, es un cuadro con círculos adentro, donde se resume de una forma muy, muy bella y muy chiquita, muy sintética, la teoría de los sistemas sociales de Luhmann. Claro que, ojo muchachos, Luhmann tiene por ahí muchos detalles y Luhmann es bastante complejo. Pero digamos que para empezar, y ustedes que no van a ser comunicólogos expertos como tal, es un buen inicio. Rápido y en resumen, la sociedad consta de distintos subsistemas. Punto número 2, estos subsistemas sí o sí tienen comunicación. A partir de ahí, de esta comunicación, puedes averiguar cuáles son las diferencias funcionales entre subsistemas. No sé si alguien tiene economía más alta, alguien tiene economía más baja, etcétera. Todos estos subsistemas pueden acoplarse de forma estructural y al estar acoplados se permite o nos dan chance de traducir estas diferencias de carácter funcional de los subsistemas. Y finalmente, cuando estas diferencias están puestas sobre la mesa, todo el sistema completo, no solo los subsistemas, puede reiniciar su ciclo por medio de esta autorregulación. Es decir, vaya, vamos a aplicar algún ejemplo chafa de teoría de los sistemas. Eh, Mucha gente está contratada por vía outsourcing todavía. Y hasta hace medio año más o menos, la figura de outsourcing era de lo más común. Te contratan por temporalidades, no te dejan hacer antigüedad, no tienes derecho a prestaciones, no tienes derecho a seguros, a Afore, lo que sea. No tienes derecho a nada, solo te contratan y te pagan lo que trabajaste, punto. ¿Qué pasa en el sistema? Bueno, pues es que no todas las personas en el sistema están contratadas por outsourcing, hay otros que tienen contrato de planta, que son los menos. Entonces, la diferencia funcional entre subsistemas, que tenemos dos, es los que están contratados por vía outsourcing y los que no lo están. Incluso podríamos meter un tercer subsistema, que son la gente que ni siquiera tiene contrato, que está en la informalidad completa. Haces estas diferencias y lo traduces. Bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar este asunto? Ah, bueno, pues voy a reiniciar el ciclo completo del sistema haciendo ilegal la figura del outsourcing. Insisto, este ejemplo es muy burdo, pero es como para que quede claro cómo funciona esto de la autopoiesis. Entonces, tú realizas tu ley de outsourcing y las empresas empiezan a regularizar a la gente que tenían contratada y ahora son más los que tienen un contrato definitivo que el outsourcing. Ojo, eso sería lo ideal. Eventualmente llegará el punto en el que el sistema toque a la gente que está en la informalidad y que en algún momento llegue a tener un contrato de su propia empresa o yo qué sé. En algún momento los vas a regular y entonces el sistema vuelve a funcionar de nuevo. Ya que regulaste a la gente de outsourcing y todos tienen contrato definitivo, empiezas a averiguar qué pasa con la gente ilegal, ¿no? Y pues haces una ley que legalice a lo ilegal, bla, 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 bla. Y así vas dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, la teoría de Luhmann es demasiado funcional, eso es cierto, y hasta cierto punto podría decirse, y aquí no estoy muy de acuerdo con lo que dice su lección, se podría decir que reduce mucho, es muy reduccionista a la complejidad de la sociedad. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Niklas Luhmann le da bastante importancia al sujeto como ser consciente, pero, sí lo lleva a que toda acción que realice un individuo siempre va a tener una consecuencia social, lo cual lo convierte en algo como más macro. No tiene esta reducción como psicoanalítica, que es la de hablar consigo mismo y esas cosas que por ahí estaban y que tampoco me parecen mucho, pero lo van a ver en la unidad 4. Eh, o no lo reduce a solo dos actores. Hace la teoría de sistemas algo más masivo. No es tan reduccionista, pero sí. Y no te dice que es de poca complejidad, al contrario, la teoría de sistemas lo que hace es abrir un campo bien chulo de precioso que se llama redes complejas o sistemas complejos. Que los sistemas complejos a partir de nodos, es decir, a partir de bolitas, digamos, hace conexiones, más o menos como
mm, lo que ustedes harían en las redes sociales. Ustedes tienen 900 contactos, suponiendo que tienen así de poquitos o muchos, y esos 900 contactos tiene cada uno 900 contactos. Eso ya forma una red. Imagínense el puntito que son ustedes y de ustedes salen 900 líneas y 900 nodos, o sea, puntitos que son otras personas. Y de cada uno de esos puntitos o esos nodos o esas personas salen otros 900 y así se van formando las redes. Las nubes de palabras también son hasta cierto punto parte de los sistemas complejos o los diagramas de moritas, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría de sistemas hasta cierto punto es simplista, pero no. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Finalmente, lo que les dice su unidad es que intenten lograr la convergencia entre lo que hablamos la clase pasada y esto. Hasta cierto punto, no quisiera que se casaran con estas teorías porque realmente, si bien describen hasta cierto punto cómo se comporta el mundo, no abarca todo, no son totalitarias. Entonces, las teorías de la comunicación no deberían llamarse teorías, sino modelos, porque la teoría quiere decir que está comprobado, que de verdad funciona así todo, y no. Son modelos de la comunicación. Yo no lo pondría nombre de teorías. En general también son modelos sociológicos, porque tampoco está súper comprobado que la sociedad se comporte así todo el tiempo, como el interaccionismo simbólico, como los sistemas sociales o como la acción comunicativa, ¿no? Entonces, aguas con eso, no se me vayan a casar con las teorías, no vayan a decir, ah, sí, es que esta es la verdad del universo. No, muchachos, ninguna. Ni la de Martín Serrano, ni la de Parsons, ni la de Luhmann, ni la de Habermas, ni la de Lazarsfeld, ni la de Shannon y Weber, ninguna. Todavía nos seguimos peleando entre nosotros para ver de qué chicharrón salen más tacos. Entonces, aguas con eso. Funcionan. Si ustedes quieren utilizarlos para para una tesis, por ejemplo, deben de elegir una y sobre de esa línea irse, ¿no? Analizar su fenómeno social con esto. Pero insisto, no son verdades absolutas. Tengan mucho cuidado con esto. En fin, dudas, comentarios o ganas de llorar, háganme el favor de mandármelas a mi correo. Yo espero sus trabajos también. Apúrense, ya vamos a acabar este semestre. No queremos reprobar a nadie, entonces échenle ganitas. Sean felices con tenis. Nosotros nos vemos misma hora, mismo canal la próxima semana. Y pues nada, los espero. Bye.